Más o menos están hablando de 1.200 soles, es hablando de 1.200 soles por familia. ¿Por familia? Por familia, mensual. Así es. Cosa que puede parecer, evidentemente uno mirándolo desde lejos dice, no, pero no puede ser clase media con 1.200 soles. Pero depende de cómo vives y cuánto te cuesta. Lo que nosotros decíamos, si uno hace un análisis de cuánto cuesta el mejor colegio privado de Ventanilla, y el mejor colegio privado de Ventanilla cuesta 400 soles, ¿no? O sea, si tú tienes un hijo, una familia que tiene 1.200, 1.300 soles, podría tener a uno de sus hijos en el mejor colegio privado de Ventanilla. Claro, le va a alcanzar no podrá comprarse casa, no podrá comprarse otras cosas, como les digo, qué sé yo, no podrá salir a comer todo el tiempo a la calle, pero si uno empieza a medir el gasto, dependiendo de las regiones, digamos, 1.700 soles, y nosotros hemos hecho los datos, sirven para vivir relativamente cómodos a una familia que tiene 2 hijos, uno pequeño que no va al colegio y uno de 7 años, ¿no? Y cómodamente, y sentirse además clase ¿Cómodamente? media. Sí, claro. Claro, porque una cosa pareciera ser de clase media y otra pareciera ser no ser pobre. Es cierto, por eso es que el Banco Mundial dice, mira, estos no los llaman necesariamente clase media, es el 38%, pero le dice que son vulnerables, es decir, no son pobres, pero son lo que llamaría ese grupo vulnerable. ¿Cómo los quieres llamar? No lo sé. Nosotros decimos no. Miren, nosotros clase media es 57% de la población, no el 80% que puede decir el Banco Mundial, ni el 70% del otro, es 57%. Y cuando hablamos de 57 estamos hablando más o menos de unos 2.000 soles de ingreso por familia. En nuestros promedios es eso. Ahora, si es una familia que no tiene hijos, tú con 1.500 soles, 1.200 soles puedes vivir de manera tranquila en tu círculo de influencia. Yo hago una broma siempre al respecto, ¿ya? Porque es difícil para muchos de nosotros entender las relatividades del gasto. Quizás si uno piensa así, pues si yo viviera en Nueva York con lo que yo gano en el Perú, o sea, con los 4.000 soles que gano en Perú, en Nueva York me muero de hambre, ¿no? Porque es mucho más caro. Y aquí en el Perú vivo bastante bien con 4.000 soles, con un sueldo de 4.000 soles, ¿no? Pero la misma relación la deberíamos hacer cuando nosotros vivimos en Lima Central y cuando vivimos en la periferia. Porque son costos de vida absolutamente distintos. No es el precio de la ropa, el precio de los insumos, el precio de la comida. O sea, un menú en Miraflores te cuesta 10 soles, un menú barato. En Lima Norte o en Lima Sur, el mismo menú, la misma calidad te puede costar 5 soles, te cuesta la mitad. Yo la broma que hago es la historia de ese jeque árabe, ¿no? Que su hijito le piden, al hijo del jeque árabe le piden que haga una composición sobre los pobres. Y el niñito dice, escribe su composición y dice, era una familia pobre, pobre, pobre. Dice, el papá era pobre, la mamá era pobre, los hijos eran pobres, el mayordomo era pobre, el chofer era pobre, ¿no? La idea es que uno siempre trata de referirse a su situación, claro, para extrapolarlo. Para poder comprender. Para poder comprender, pero no es así. O sea, la realidad en otros grupos es distinta. Y lo que para nosotros puede parecernos muy poquito, para otros es bastante y bastante más de lo que uno pudiera pensar. ¿Y estas mediciones las han hecho ustedes en Lima o a nivel nacional? ¿Estamos hablando de los núcleos urbanos o también las personas que viven en el campo? Nosotros trabajamos con el 80% de la población del Perú que es urbana. O sea, las mediciones son urbanas. No medimos la parte rural porque no hay forma todavía para nosotros, desde un punto de vista, digamos, de claridad científica, de clasificar los niveles socioeconómicos de las zonas rurales. ¿Ya? Porque la única forma de clasificarlos sería usar los criterios urbanos. De hecho, algunos lo usan, ¿ya?
algunas personas dicen, no, si vamos a ver el A, B, C, D de rural, pero el problema es que para clasificar lo rural, los niveles socioeconómicos, están usando si tiene computadora, si tiene lavadora, cosas que requieren electricidad o cosas que requieren elementos puramente urbanos. Entonces no usamos, no lo clasificamos, aunque Richard Webb dice que la riqueza rural está creciendo mucho más rápido que la riqueza urbana. Estamos hablando del 80% del Perú. En el caso nuestro da 57%. ¿Y cuántos en cifras, cómo se puede leer, cómo se puede ver? Si somos 30 millones de peruanos, ¿qué cantidad de peruanos son de clase media? Si extrapolamos a nivel y tomaríamos todo, estamos hablando del 57% de los peruanos. O sea, estamos hablando Pero en números, en millones de peruanos. 17 millones de peruanos. 17 millones de peruanos son de clase media. Claro, 17 millones de peruanos serían clase media. Si extrapoláramos todo, incluyendo el tema urbano. Pero como les digo, como te digo, eso incluso es menos a lo que dicen los estudios internacionales, o sea, BID y Banco Mundial y muchos otros. O sea, estamos hablando de una situación nueva e inédita para el país, ¿no? ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo se sienten los peruanos? Lo leía en el estudio que tú presentaste. ¿Cómo es que se sienten? Porque era muy interesante ver que había muchos que se sentían con otro poder adquisitivo, no teniéndolo o no perteneciendo. ¿Eso qué refleja? Bueno, es que refleja en realidad un sentimiento, el sentimiento el sentirse clase media, es decir, yo no soy ni de los más pobres ni de los más ricos de la sociedad. Uh-huh. Cuando nosotros le preguntamos a las personas y le decimos, oiga usted, ¿qué cosa es? ¿Es clase alta, clase media, clase baja? Lo que encontramos es que, por ejemplo, en Lima, el 72% de los limeños nos dice, yo soy clase media. O sea, 2 de cada 3 nos dice clase media. Pero si vamos a Huancayo o Arequipa, encontramos que 4 de cada 5 personas se sienten clase media. Y lo que es interesante aquí no es si son o no son, porque no hay nadie, no existe una medida internacional exacta que te diga soy clase media o no. Porque es como decir, si tú eres bonito o tú eres feo, eso depende de... No hay una medida, claro, de ser bonito o de ser feo. De los ojos que te miran. Claro, depende de los ojos que te miran. Pero lo interesante es que la gente siente que ya superó el nivel de pobreza. Uh-huh. O sea, el 80% de los huancaínos dice, yo ya superé el nivel de pobreza, yo ya no soy pobre. No seré rico, pero con toda seguridad yo no me siento pobre. Y si no se siente, es que significa que siente que tiene un poder para tener algo más que lo mínimo indispensable para vivir. O satisface sus necesidades. O satisface sus necesidades y más por encima, ¿no? de las necesidades básicas. Ahora, tú separas a la clase media en emergente, sumergente y divergente. Explícanos esos conceptos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Esto es un tema un poco más a nivel internacional, que lo que está pasando es que lo tradicional ha sido esta clase media que te decía que era pobre, crecía, porque estudiaba, porque era profesora, entraba a trabajar para las clases altas y luego quería subir hacia la clase alta. Esa es la clase media emergente tradicional. Bueno, esa es una clase media, por ejemplo, que es muy común en Chile. O sea, el crecimiento de Chile es un crecimiento basado en gente pobre que llega a las ciudades, encuentra trabajo en las empresas, es un país relativamente organizado, entonces se integra a la sociedad chilena y quiere seguir creciendo. Esas son las clases media emergentes, muy común en Chile. Nosotros vemos casos, por ejemplo, de la clase media que digamos sumergente, que podríamos verlo, por poner un ejemplo, Argentina ahora, ¿no es cierto? Un país con un poco más de crisis, que ha sido una clase media muy fuerte, o ricos, ¿no es cierto?, que empiezan a sentir que pierden poder adquisitivo, que se empiezan a sentir más bien degradados y que sienten que están bajando, ¿no? Eso es muy probable que esté pasando en Venezuela, no hemos estudiado el caso de Venezuela, pero sí el caso argentino. Hay mucha clase media que está bajando, que está descendiendo.
El caso de Perú, de México, de Colombia, es más bien un caso donde hay mucho, incluso Brasil, donde hay mucho más, que es lo que llamamos la clase media divergente, que es esta nueva clase media, que ha crecido sin depender de las clases altas. Entonces, que crece, pero no quiere ser como la clase alta tradicional, no, ni siquiera la conoce. Esa idea de la